Hola a todos, bienvenidos a mi canal y vamos a hablar de algo muy importante y sé que a muchos de ustedes les va a interesar, lo que vendría a ser el horóscopo chino del año 2023 que está muy cerca porque va a empezar el 22 de enero. Algunos quizá no sepan, pero resulta que este año nuevo chino que viene es algo muy esperado, porque solamente ocurrió esto hace 60 años. Sí, tal como lo acaban de escuchar. Esto solamente ocurrió hace 60 años, porque justamente cae en el elemento y en la polaridad y también sin dejar de lado en un animal muy especial que va a ayudar a muchos a resarcir muchas acciones negativas que han ocurrido hasta ahora, muchas reflexiones sobre nuestras propias acciones y también posible muchas respuestas a cosas que nos va a abrir a nuevos caminos correctos. Y también quiero agregarles y sumarles algo muy importante. Quizás han visto mis videos anteriores que a veces hablo sobre lo que vendría a ser los temas astrológicos con los planetas y a veces también con lo que vendrían a ser los signos. Algunos dirán, ¿cómo puedo relacionar una astrología occidental con una astrología oriental? Bueno, aunque también no lo crean, hay muchas cosas que lo relacionan y combinan estas dos astrologías, como vendría a ser con los elementos. Y algunos dirán, ¿cómo es posible? Bueno, pues resulta que los antiguos astrólogos chinos relacionaron los elementos con algunos planetas especiales y específicos. Si quieren también saber algo más al respecto con este tema, pueden escribir en la cajita de comentarios porque esto también ayuda mucho a nosotros a ver sobre nuestras personalidades, cómo nos reflejamos con este elemento, qué planeta también nos representa en el horóscopo chino. También deben de recordar que en el horóscopo chino también se utiliza lo que vendría a ser el taoísmo con la presentación del símbolo del yin y del yang. Sí, porque recuerden que el yang es la expansión y el yin es la contracción. Y todos los animales del horóscopo chino tienen que pasar por 12 años. Ahora, también sin redundar más, vamos a conocer qué es lo que nos trae el próximo año. Y obviamente que vamos a empezar con algo muy importante, como vendría a ser el signo de por sí. Bueno, el próximo año, que vendría a ser el 2023, va a caer en el signo del conejo. Conejo, liebre, como le digan en su país. Bueno, como todos saben, el conejo exteriormente es hermoso y a su vez es muy inteligente y audaz para conseguir sus alimentos. Pues resulta que para el horóscopo chino, el conejo es ese animal diplomático que huye de todo pleito, que no le gusta para nada el pleito, que puede esconderse ante un problema, pero a su vez analiza y ve cómo escapar de ese problema. Y también tenemos que agregar que el conejo en esta vez va a estar con un elemento muy importante. No va a estar en el elemento que le representa, pero sí un elemento que le va a ayudar a transformarse, a ser más fluido, a ser más comunicativo. Y ese elemento es el agua. Y como les dije sobre los planetas, bueno, el agua justamente está representado por el planeta Mercurio y sabemos que Mercurio es un planeta benéfico, el planeta de la comunicación, de la tecnología, de los avances. Y eso significa que el próximo año va a haber mucho de eso, pero sobre todo que ayude a la relación personal, a la relación más empática con las personas. ¿Por qué lo digo? Porque resulta también que el elemento va a caer en la polaridad yin, es eso que se refleja sobre nosotros mismos, sobre lo que tenemos que decidir hacer, pero sin causar estragos en nuestro entorno, dependiendo de lo que nosotros vamos a escoger. Para los astrólogos chinos, el conejo del agua Yin va a traer mucha serenidad y dulzura a nuestras vidas. Sí, el año 2023 va a empezar con algo muy positivo para todos nosotros. Muchos van a terminar con pleitos que tuvieron
este año 2022. Muchos van a dar tregua a tantos conflictos que han ocurrido en todo el mundo. Muchos también van a tener nuevos comienzos, sí, nuevos comienzos muy positivos en sus vidas. Pero recuerden que depende de lo que van a decidir y de lo que han hecho estos últimos meses. Como les dije, todo tiene su consecuencia y depende de ti si puede ser positivo o negativo. También agregando algo muy importante, y de la forma negativa podríamos decir que muchos van a querer ser muy egocéntricos con uno mismo, tanto así que puede repercutir consecuencias negativas en sus vidas, así que tengan cuidado con ser muy orgullosos, muy pretenciosos y a la vez no medir las cosas que quieren realizar, porque resulta que también este año que viene va a ser ideal para pronosticarte cosas que quieres a futuro, planes, proyectos que los puedes hacer realidad, pero tienes que analizar de una forma muy profunda lo que quieres hacer. Y como todo esto está relacionado con uno mismo, obviamente esto va a estar muy apegado a la psicología. Aquellas personas que están estudiando o que estén relacionados con este tema van a surgir y van a tener muchas posibilidades, porque eso va a ayudar mucho a aquellas personas que quieran subir a un estrato social más alto, que quieran alcanzar aquel puesto soñado, aquella vida que sabes que te la mereces. Así que estudia un poco más, capacítate o especialízate sobre recursos humanos, sobre los primeros auxilios que se podría dar a una persona, aquella cosa que sí o sí ayude a los demás. También, ¿qué otras cosas nos va a traer el horóscopo chino 2023? Bueno, al estar en el elemento agua, el conejo, muchos vamos a querer imaginar cosas trascendentales y quizás también algunos van a hacer viajes espirituales para sanar muchas heridas que ocurrieron este 2022. Reflexionar y encontrar esa respuesta. Si puedo disculpar o aún esa herida no puede sanarse completamente. Hay algunos que no van a poder encontrar esa respuesta y van a sentirse frustrados, pero esa frustración misma no va a ser para algo negativo, porque esa misma frustración va a ser que tú encuentres una respuesta de la forma un poco más dolorosa, pero a su vez sanadora, ¿sí? Tal como lo escuchas, de un dolor va a venir una felicidad. Lo que quiere el conejo es que tú no te dejes influenciar. Tienes que darle más motivos a tu autoestima para que crezca. Sí, fortalecer tu propia autoestima frente a las cosas negativas que el mundo a veces nos hace para que nosotros nos arrodillemos ante ellos. Y eso no lo debes hacer. Valórate más o incluso el doble para así que esas personas que quieran doblegarte no funcionen sus palabras. Simplemente que esas palabras sean armas contra ellos mismos. Y antes que me olvide, bueno, hay cuatro signos que van a estar muy favorecidos. ¿Cómo vendría a ser en primer lugar el conejo, el propio signo? El otro vendría a ser el cerdo y también sin dejar de lado a la cabra y a la rata. Sí, estos cuatro signos van a estar muy favorecidos. Espero que la mayoría de ustedes tenga esto. Pero también recuerden que no solamente es el año que nos rige, también nuestro mes es importante. Aparte de eso, muchos también van a estar entrando en una forma de ataques de pánico, ansiedad. Esto vendría a ser en el lado muy extremo, en el lado muy negativo de las personas. Así que si aún estás muy sensible y sientes que no vas a poder sobrellevar ciertas situaciones que van a abarcar solamente hacia ti y con respecto a tu entorno, bueno, trata de
buscar una salida. No solamente te aísles tú solo, busca una ayuda exterior que te ayude a tratar, porque a veces hay personas que uno solo no puede y necesita sí o sí esa ayuda de más. Ahora vamos también con otro tema muy importante que sé que a muchos les puede llamar la atención. El año 2023, ¿cómo será con respecto a las sociedades? ¿Van a cambiar? ¿Se van a dar cuenta de las cosas que han hecho o que quieren hacer con respecto a su país, con respecto a sus ideales, y también sin dejar de lado a los políticos? ¿Cómo eran el 2023? ¿Aún van a ser favorecidos? ¿Aún van a estar con sus robaderas y la gente no va a salir a sacarlos como deberían? Bueno, el horóscopo chino 2023 por el conejo es que resulta que algunos políticos aún van a estar en sus tronos. Sí, lamentablemente es así, van a estar en sus tronos, pero no de la forma como estuvieron este año. A vaivén de todos, como que no les importa, como que todo siga siendo como si nada. Pues resulta que en el año 2023 van a tener muchos dolores, tal como lo escuchan, muchos dolores, porque las personas, la sociedad que los han puesto donde están ahí en estos momentos, van a salir a luchar para sus retiros. No de forma muy escandalosa, no de una forma que sientan ellos que hay peligro, no. Esta vez va a ser de una forma más cautelosa y más audaz. Sí, de una forma tan audaz que los mismos políticos van a tener miedo a cualquier acción que quieran realizar en contra de la sociedad que los eligió, e incluso van a pensar dos veces en poner leyes que solamente los favorezca a ellos y a su círculo. Algunos dirán, pero si hasta ahora muchos ven tantas cosas y no se dan cuenta y aún siguen defendiendo, bueno, como les comentaba, el conejo no le gustan los problemas, pero al estar con el elemento agua significa que van a ser más empáticos. Vuelvo a repetir, más empáticos. Y eso quiere decir que muchos van a ser más abiertos, más centrados a escuchar, a oír y comprender. Y eso va a hacer que muchos tengan momentos fraternos en compartir estos ideales correctos contra ideales incorrectos. Y así va a hacer que muchos resurjan. A pesar que tengan los líderes encima de ese asiento que muchos quieren sacar, bueno, la sociedad ya no se va a dejar a doblegar, a dejar que les impregnen ciertas ideas que saben que están mal, ya no van a defender. Así que hagan lo que hagan, aquellos políticos tengan mucho cuidado porque van a estar por todos lados vigilados. Y también sin dejar de lado algo muy importante y que quizás muchos han perdido la fe, que vendría a ser en la medicina. Recuerden que la medicina no solamente se basa en la medicina actual, también en la medicina tradicional, en la que siempre está en todos lados. Bueno, el próximo año va a surgir bastante lo que vendría a ser la medicina alternativa, pero sin dejar de lado a la medicina moderna. Va a haber esa fusión de ambos que va a hacer que muchas personas entiendan y apoyen estas dos medicinas que pueden contraponerse, realmente van a unirse para así surgir y ayudar a muchos de nosotros a curarnos, a descubrir nuevas formas de sanación y a su vez encontrar posibles soluciones a cosas que pensábamos que no se podía curar. Y como el conejo representa también la belleza, bueno, el próximo año también muchos que estén relacionados con la creatividad y la comunicación van a tener un auge sorprendente. Así que si tú estás con temas de belleza, con temas de un mejoramiento personal, que estás con la comunicación, la psicología o la interacción personal para ayudar a los demás, bueno, el próximo año va a ser muy bien para ti, para emprender nuevos proyectos, para resurgir una vez más en lo que estás haciendo ahora. Ah, también algo muy importante, aquellos científicos o aquellas personas que quieran ayudar
a la preservación del agua o encontrar nuevas formas de preservar el agua, cómo utilizarlo de una forma más consciente. Bueno, también van a tener muchas cosas a su favor el próximo año, así que no se rindan porque también van a recibir mucho apoyo. Pero sin embargo, hay muchos que esta pasividad del conejo, esta tranquilidad que trae el próximo año en ciertos sectores, algunos van a querer aprovecharse. Quizás lo van a lograr en pequeñas escalas o algunos en grandes escalas, pero al conejo no le gusta que le engañen, no le gusta que jueguen con su paciencia. Van a resultar con graves consecuencias. Así que no hagas nada en contra de la ley, porque por más que sientas que lo estás haciendo bien con tu jugada, bueno, el conejo del agua te va a dar un castigo muy ejemplar que tanto como refleja su bondad también tiene su lado maligno. Ahora vamos con otro sector muy importante que quizás a muchos nos llame la atención, como vendría a ser el amor, nuestro entorno más afectivo con nuestros amigos y familiares en este año que viene, el año 2023. Bueno, como el conejo es hogareño, cauteloso, le gusta preservar y proteger a su familia, el próximo año se va a centrar en eso específicamente. Con respecto a tu familia, cómo tratas a tu entorno, cómo van a evolucionar como familia, cómo vas a evolucionar tú mismo con tus seres queridos que te rodean, tus amistades, tus familiares y con el amor más que todo contigo mismo que el amor afectivo con los demás. Y aquellos que tienen una relación, obviamente esa relación va a estar más afianzada porque de eso se trata el conejo. El conejo 2023 te va a ayudar a fortalecer más esa relación que tienes actualmente. Las relaciones ya no van a ser fugaces con respecto al amor. Esta vez te vas a plantear más a hacerlo con calma, ser más cauteloso al estar o pretender a cierta persona o en salir con alguien. Las precauciones van a estar a la orden del día antes de iniciar una relación. Pero sin embargo eso no significa que todo esté mal, pues resulta que muchos van a encontrar el amor no en una persona en específica, sino en las disciplinas. Sí, muchos van a conocer su verdadera habilidad con respecto a algo. Puede ser la danza, la pintura, la belleza, la comunicación, incluso con respecto a manejar sus manos para crear nuevas cosas. Así que una vez más repito, si de ti el próximo año nace habilidades muy importantes que estén relacionados con la creatividad, bueno, va a ser un buen momento para que estudies esa carrera porque vas a empezar con un año muy positivo que te va a ayudar a trascender para tu futuro y obviamente que los pequeños hincapiés que vengan en el camino no van a hacer nada porque vas a iniciar en un año que te va a ayudar a fortalecer y terminar esa carrera, sea universitaria, sea técnica, sea auxiliar o sea de capacitación, pero realmente este año si haces estudios relacionados con la creatividad y la comunicación, realmente para futuro te va a dar muchos logros y muchos frutos. Ahora también, antes de terminar este video, cosas muy importantes que nos va a ayudar a aprovechar esta suerte del conejo, a que toda su fortuna, su buena suerte nos llegue a nosotros en nuestro hogar, en nuestras vidas, como vendría a ser las piedras ideales para nosotros que nos van a ayudar a fortalecer nuestra suerte, nuestra buena fortuna, si es que por algún motivo no somos de los 4 signos chinos que van a tener mucho más suerte este año. Así que vamos con las piedras y amuletos que son ideales para cada uno de nuestros signos. Así que vamos a empezar con el primer signo que vendría a ser la rata, que entre sus piedras y amuletos ideales para utilizar este año 2023 vendría a ser la agua marina.
Para el búfalo, el citrino. Para el tigre, la esmeralda. Para el conejo, el rubí. Y para el dragón, la piedra de luna. Porque pronto se viene su año. Y prepárense porque también va a ser algo muy importante. Vamos con la serpiente, que vendría a ser el larimar. Para el caballo, el cuarzo rosa. Para la cabra, el lápiz azul. Para el mono, la perla. Para el gallo, el ámbar. Para el perro, la malaquita. Y para el cerdo, la azuritas. Así como lo acaban de escuchar. Recuerden tener estas piedras con ustedes para empezar este año 2023, que va a ser específicamente el 22 de enero. Pero hay algo también interesante a esto que tengo que agregar, es sobre los chakras. Sí, el próximo año hay ciertos sectores de tu chakra que vas a tener que estar más atentos de acuerdo a tu signo. Así que vamos con el siguiente cuadro para decirte qué chakras tienes que estar más vigilante con tu signo. Con respecto a la rata, tienes que cuidar la chakra de la garganta. Para el buey, el chakra del plexo solar. Para el tigre, el chakra del corazón. Para el conejo, el de la raíz. Para el dragón, el sacro. Y la serpiente con el caballo tienen que cuidar la garganta. En el caso de la cabra, tiene que cuidar el chakra del tercer ojo. Y para el mono, la corona. Para el gallo, el chakra del plexo solar. Para el perro, el chakra del corazón. Y para el cerdo, el chakra de la corona. Tienen que cuidar mucho porque van a tener ciertas afecciones en esos sectores, o es que tienen que concentrar y abrir esa puerta para que el flujo del chakra circule muy bien en su cuerpo. Ahora también vamos con los colores que van a beneficiar a muchos de nosotros y cómo utilizar estos colores a nuestro favor y atraer la buena fortuna también a nuestras vidas en el año 2023 con respecto al horóscopo chino. Bueno, si algunos recuerdan que este año 2022, que ya estamos por terminar, el azul y el violeta no estaban muy bien para nosotros para llevar porque traía ciertas cosas impulsivas y cosas muy negativas para este año. Pues resulta que el año 2023 va a ser todo lo contrario. Los colores fortificantes, los colores que van a ayudar a tener más buena fortuna. Resulta que es el color azul y el verde. El azul va a representar el agua fluida del conejo y a la vez el verde, que representa el elemento principal del conejo, que vendría a ser la madera. Pero también sin dejar de lado los colores importantes que van a causar el equilibrio entre todos nosotros, y puedes utilizarlo para recibir el año nuevo chino. Pues resulta que los colores es el rojo, el amarillo y el blanco, que van a ayudar a equilibrar tu vida y darte una protección que muchos vamos a necesitar para este año 2023. Pero recuerden algo muy importante, es que hay colores que van a activar cierto sector de nuestra vida, y como siempre les voy a dar a continuación este cuadro que les va a ayudar a utilizar de forma correcta estos colores. Como vendría a ser como el azul celeste, que lo puedes utilizar para hacer negocios, quizás alguna entrevista de trabajo, quizás también si es que estás relacionado a la comunicación, ya que representa al elemento agua. Tenemos el verde manzana, que también es bueno para iniciar el trabajo, para cambiar de vida, para dar un nuevo comienzo en nuestro entorno, que representa la madera. Luego tenemos el rojo fuego, que nos va a ayudar a encuentros románticos, a anticipar la bienvenida de un nuevo nacimiento. Pues recuerden que el conejo está también relacionado a la fertilidad y esto representa al fuego. Ahora tenemos al amarillo imperial, que también nos puede ayudar a adquirir nuevos inmuebles, quizás alguna nueva inversión, algo que te va a ayudar mucho a sobresalir y está relacionado con la tierra. Luego tenemos a blanco perla, que está relacionado con todo el sector comercial, aquellas transacciones de dinero, quizás también aquello que tenga que ver con algo
de inmobiliaria. Y esto está relacionado con el elemento metal. Y obviamente sin dejar de lado para saber qué color nos representa y qué color nos puede ayudar a nosotros mismos, quizás para recibir también el año nuevo, no específicamente con el rojo, el amarillo, el verde o el blanco o el azul. Bueno, también te voy a dar este cuadro que te va a ayudar a decir cuál es el color que corresponde para tu signo y te va a ayudar para traer mucha más fortuna de la que posiblemente ya lo vas a tener. Ahora sí, vamos con el siguiente cuadro. Para la rata, como siempre, en el primer lugar vamos a tener el blanco nieve y el azul Prusia. Para el buey, el amarillo mimosa y el blanco crudo. Para el tigre, el verde caqui y el rosa durazno. Para el conejo, el rojo mermellón de Ford y el amarillo imperial. Para el dragón, el blanco alabastro y el rojo naranja. Para la serpiente, el amarillo paja, el azul cerúleo. Para el caballo, el naranja aurora y el azul cobalto. Para la cabra, el azul índigo y la primavera verde. Para el mono, el verde anís y el blanco de cáscara de huevo. Para el gallo, el amarillo dorado y el azul cian. Para el perro, el verde turquesa y el rojo de Marte. Y para el cerdo, azul persa y el blanco lunar. Todo lo que te acabo de decir lo puedes utilizar como un color de equilibrio, sí, para equilibrar tus sectores, que quizás algún elemento lo tienes de más, quizás algún elemento te falta. Bueno, estos colores que te acabo de decir te van a ayudar a equilibrar todo eso. Y como siempre, recuerda que las buenas vibras y las buenas acciones también fortalecen las cosas que pueden venir para ti. Y como siempre, cualquier duda o comentario que tengas al respecto, házmelo en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo voy a leer. Agradecer a todos los que se han suscrito hasta ahora y si aún no lo has hecho, suscríbete. Una vez más, muchas gracias desde la distancia, muchas vibras positivas para todos ustedes porque ya se vienen los nuevos cambios y el premio para cada uno de ustedes, porque diciembre va a empezar con buena fortuna, porque los planetas benéficos estarán directos en su totalidad. Ahora sí, sin más, cuídense, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.